Volví a casa después de la operación y encontré el silencio y a mi esposa muriéndose sola. Mientras tanto, nuestro hijo, de vacaciones en España, publicó: «Por fin, me merezco una semana sin mis viejos patéticos». Agarré el teléfono e hice una llamada. La traición se topó con la justicia. 15 minutos después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La llave se atascó en la cerradura. La rodilla me dolía en el punto donde me habían cortado músculo y hueso 3 días antes. Y el simple acto de girar metal en una ranura me costó más esfuerzo del que debería. La puerta finalmente cedió y se abrió hacia adentro, revelando oscuridad. No había luces, ni el murmullo del televisor, solo ese tipo de silencio que eriza la piel. Crucé el umbral y me detuve para dejar que mis ojos se ajustaran. Algo se sentía mal, de una manera que aún no podía nombrar. ¿Ellen? Mi voz sonó demasiado alta en la quietud. ¿Chester? Nada. Avancé por la sala, una mano rozando la pared para mantener el equilibrio, mi bastón golpeando la madera que yo había instalado hacía 30 años. El arquitecto que hay en mí notaba detalles sin proponérmelo. Cortinas corridas a las 2 de la tarde. Correo amontonado sobre la mesa. Un leve rancio en el aire. Ellen, cariño, ya llegué. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Al empujarla, el olor fue lo primero que me golpeó. Sudor rancio y algo más. Algo humano y mal. Ella yacía en nuestra cama, sábanas enroscadas alrededor de las piernas, la cabeza vuelta hacia la ventana donde la luz de la tarde trataba de filtrarse a través de las cortinas pesadas. Sus labios estaban secos y agrietados. La jarra de agua en la mesita de noche estaba vacía, tumbada de lado. Ellen. Sus ojos se abrieron despacio, como si le costara. Un destello de reconocimiento, luego algo que parecía alivio mezclado con vergüenza. Simon. La palabra salió como apenas un suspiro. Has vuelto. Crucé la habitación, olvidando la rodilla, olvidándolo todo salvo el aspecto en el que estaba ella, disminuida, frágil, equivocada. Mi esposa de 42 años reducida a esto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Chester? Pregunté. 3 días, susurró. Él prometió que volvería. Esas palabras cayeron como piedras en agua quieta. Acerqué la silla con cuidado, me senté y le tomé la mano. Se sentía como papel, seca y delicada. ¿Cuándo se fue? Insistí. Martes. Creo que martes. Sus ojos buscaron los míos, pidiendo algo que yo aún no estaba listo para darle. Dijo que serían solo 2 días. Un viaje rápido. Necesitaba despejarse. Dijo que se lo había ganado. Martes. Había entrado a quirófano el miércoles por la mañana. Hoy era viernes. Las cuentas encajaron en mi cabeza con la precisión con la que siempre midió un arquitecto. ¿Te dejó agua? Pregunté. Trajo la jarra, la llenó. Lo recuerdo, tragó con esfuerzo. Yo no pude. Las sillas de ruedas en la esquina, no llegué. No pude alcanzarlo. Miré. La silla de ruedas estaba contra la pared del fondo, a una distancia imposible de la cama. Chester sabía que su madre no podía caminar sin ayuda. Aún así, la había colocado allí. Voy a llamar para pedir ayuda, dije, sacando el teléfono. No te enfades con el chico, respondió ella. No contesté a eso. La operadora respondió en la segunda llamada y dio nuestra dirección con la voz calmada que había perfeccionado en 40 años de tratar con contratistas y clientes. Mis manos se mantuvieron firmes. El resto vendría después. Los paramédicos llegaron en 14 minutos. Abrí la puerta a 2 mujeres que se movían con eficiencia practicada, preguntando y trabajando al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado sin líquidos? ¿Tiene alguna condición médica? ¿Dónde está su cuidador? Nuestro hijo, dije, viendo cómo comprobaban los signos vitales de Ellen. Se suponía que debía estar aquí. Se intercambiaron una mirada que ya había visto antes en otros contextos. Una mirada que lo dice todo sin decir nada. Es necesario transportarla, dijo una de ellas. Iré detrás, añadí. Cuando la sacaron en camilla, me quedé en el dormitorio vacío mirando las evidencias.
frascos de medicación sin abrir alineados en la mesita, un vaso justo fuera de alcance, la silla de ruedas deliberadamente desplazada. Subí al cuarto de Chester. Ropa tirada por el suelo, cajones abiertos, perchas vacías. El pasaporte que normalmente guardaba en el cajón de su escritorio no estaba. Lo supe porque lo había visto ahí la semana pasada cuando le pedí prestada la impresora. La puerta principal se abrió mientras regresaba por el pasillo. La señora Patterson de al lado entró con una cazuela envuelta en papel aluminio. «Simon, volviste. ¿Cómo está la rodilla? ¿Has visto a Chester?», parpadeó al escuchar la pregunta y algo en mi tono. Salió el martes por la mañana. Llevaba maletas grandes. Dijo que necesitaba un descanso. Parecía feliz, la mirada era incierta. «¿Todo bien?» «Todo bien. Gracias por venir», respondí, cogiendo la cazuela y cerrando la puerta con control. En la cocina encontré envases de comida para llevar en la basura. Comida china, raciones para una sola comida. Chester había comido antes de irse, alguna vez el martes por la mañana. Se había alimentado, empacado y había salido mientras su madre dormía. El teléfono me pesaba en el bolsillo. Lo saqué, abrí el navegador y fui al perfil de Chester. La página tardó en cargar y por un momento deseé que no lo hiciera. Pero las imágenes aparecieron: sol brillante, agua turquesa, un vaso con cóctel con condensación. La sonrisa de Chester, ancha y despreocupada, gafas de sol apoyadas en la cabeza. La etiqueta de ubicación decía Barcelona. La publicación tenía 2 horas. Leí el pie de foto: por fin, una semana sin mis viejos patéticos. Las palabras en la pantalla eran prueba pixelada de algo que quizás siempre había sospechado, pero nunca me permití ver. Mi hijo, mi único hijo, el chico al que enseñé a montar en bicicleta, al que ayudé con la universidad, que había vuelto a casa 5 años atrás cuando su startup tecnológica fracasó y que había prometido cuidar a su madre mientras yo me recuperaba de la operación. Viejos patéticos. Tomé una captura de pantalla, hábito de años documentando planos y acuerdos con clientes. Evidencia. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina, con la precisión de quien no confía en lo que sus manos podrían hacer si no se controla. La casa se acomodó a mi alrededor, en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. En algún lugar de España, Chester bebía copas caras y reía sobre su semana de libertad. Aquí, su madre estaba en una ambulancia recibiendo tratamiento por deshidratación que pudo haberla matado. Pudo haberla matado. Dije las palabras en voz alta, probándolas. Pudo haberla matado. El arquitecto en mí siempre había entendido las estructuras, las paredes maestras, como un único punto de fallo podía derrumbarlo todo. Había pasado mi carrera asegurando que los edificios no se vinieran abajo, que los cimientos aguantaran, que la gente estuviera segura dentro de las paredes que yo diseñé. Chester había querido un descanso de la carga de cuidar. Quería librarse de la obligación, del peso de padres ancianos que lo ralentizan y le recuerdan la mortalidad y la responsabilidad. Dejé el teléfono con mucho cuidado. Mis manos ya no temblaban. El café del hospital estaba terrible y frío cuando por fin me pude tomar las 2 tazas. Había comprado 2 esa mañana, una para Ellen y otra para mí, pero ella había estado durmiendo cuando llegué y la enfermera dijo que la dejara descansar. Así que me senté en el pasillo cerca de su habitación, viendo la luz matutina entrar por las ventanas altas, y bebí ambas tazas mientras pasaban de tibias a frías y amargas, como la claridad que se asentó sobre mí alrededor de las 3 de la mañana. Había pasado la noche en una silla junto a la cama de Ellen, escuchando los pitidos de las máquinas y viendo cómo los líquidos goteaban por tubos en su brazo. El médico dijo que estaría bien, deshidratada, exhausta, signos incipientes de úlceras por presión, pero estaría bien. Otro día y el desenlace podría haber sido distinto. Podría haber sido. Alrededor de las 8, los ojos de Ellen se abrieron. Me miró y vi el reconocimiento moverse a través de la confusión hasta llegar a la comprensión. Ella sabía que yo sabía. La verdad estaba entre nosotros como una tercera persona en la habitación. «¿Viste su publicación?», dijo. No respondí de inmediato. No había mucho que decir. No lo dijo en serio. «Es joven, está frustrado», tragó.
Somos difíciles. Le serví agua fresca en su vaso y se lo sostuve mientras bebía. Casi te mueres, Ellen. Pero no, contestó con voz débil. Y él sigue siendo nuestro hijo. Prométeme que descansarás, dije, apretando su mano. Por favor, solo descansa. Ella me miró, buscó algo en mi rostro, encontró lo que necesitaba y cerró los ojos de nuevo. Me quedé otra hora y luego le dije a la enfermera que volvería más tarde. El viaje a casa me llevó 20 minutos. La rodilla protestó al pisar el acelerador, pero el dolor se sentía distante, manejable. Todo parecía manejable ahora, de una manera que no lo había sido 12 horas antes. Al entrar en la cochera, noté que el coche de Chester seguía allí. Claro, pensé. Él había tomado un Uber al aeropuerto. Eficiente. La planificación necesaria para una fuga exitosa. Dentro, la casa se veía distinta a la luz del día. Ayer había estado demasiado concentrado en encontrar a Ellen para notar los detalles más pequeños. Ahora los vi: una taza de café en el fregadero, el cargador de la laptop de Chester todavía enchufado, su sudadera favorita colgada en una silla. Entonces escuché la puerta de la nevera cerrarse. Me giré. Una mujer estaba en mi cocina con un yogur en la mano y una de las buenas cucharas de plata de Ellen. 30 y tantos años, cabello oscuro, llevaba una de las sudaderas viejas de Chester como si le perteneciera. «Oh», dijo sin sorprenderse mucho. «¿Has vuelto, Ellen?» «Vale», respondí con distancia. Me costó situarla. Stephanie, la novia de Chester. O tal vez ya prometida, ¿no? Él la había mencionado a veces, sobre todo cuando necesitaba dinero para cenas o entradas. «¿Por qué estás en mi casa?», pregunté. Alzó una ceja y se llevó la cuchara a la boca, sin inmutarse. «Me quedo en la habitación de invitados», dijo. Él dijo que estaba bien. No es su casa aún. Técnicamente, lo será con el tiempo. Se rió, un sonido corto sin humor. «Los viejos no viven para siempre», soltó. Las palabras colgaron en el aire. Había pasado 40 años negociando con contratistas, tratando con clientes difíciles, manejando conflictos con la calma profesional que mantiene los proyectos en tiempo. Ese entrenamiento surgió ahora, suavizando mi voz hasta dejarla plana y pareja. «Sal», dije. «Hazme salir». Ella sonrió, y no era una sonrisa agradable. «Ah, espera. Tú no puedes. Chester vive aquí. Soy su invitada. Esta es mi casa. Yo la construí», repuse. «La diseñé, cada rincón». Ella examinó sus uñas con despreocupación. «Es adorable», dijo. «Dejarlo todo a la familia. Las cosas cambian. No los testamentos, no a tu edad», añadí. «Muy caro y muy complicado», respondió ella. «Además», Chester dijo, «es anticuado. Nunca le cortarías el grifo a tu propio hijo». Me moví con cuidado hacia el estudio, cada paso medido. «Te sorprendería lo que puedo hacer», dije. «¿A dónde vas?», preguntó ella. «Al estudio. Si quieres, puedes irte por la puerta». La oí reír detrás de mí. Oí la nevera abrirse y cerrarse. Oí sus pasos moviéndose por mi casa como si realmente le perteneciera. En el estudio cerré la puerta y me quedé un momento, dejando que la respiración se calmara. La caja fuerte estaba detrás de la estantería, escondida en una cavidad que había diseñado cuando construí la casa. Solo Ellen y yo la conocíamos. La combinación era nuestra fecha de boda, algo que Chester nunca se había molestado en recordar. La puerta cedió con un clic suave. Dentro, entre otros papeles, estaba el testamento. Lo había redactado hacía 15 años, cuando Chester se graduó de la universidad y todavía creíamos que haría algo de su vida. Todo dividido entre Ellen y Chester, con él heredando la casa cuando nosotros faltáramos. Saqué el testamento, lo llevé al escritorio y lo puse bajo la lámpara verde. El papel se veía oficial e inmutable.
Todas esas palabras legales que ordenan una vida en cláusulas y categorías. Beneficiario único. Dejé el testamento sobre el escritorio y saqué el teléfono. Angela Rey había sido mi abogada durante 20 años, encargándose de todo, desde contratos de negocios hasta planificación patrimonial. Su número estaba guardado bajo legal en mis contactos. Llamé. Simon, ¿todo bien? Contestó al tercer timbrazo. Es tarde. Miré el reloj. Eran las 7:30. No era tarde, pero sí más de lo habitual. Necesito cambiar mi testamento completamente. Quitar a mi hijo. Silencio al otro lado. Ese tipo de silencio que significa que alguien está recalculando. ¿Puede esperar hasta la mañana en horario de oficina? Preguntó. No a primera hora, su primera cita. Es urgente. Un segundo de pausa. Cuando Angela habló de nuevo, su voz había cambiado de registro. Ese que utiliza para asuntos serios. Entendido. 9 de la mañana en mi oficina. Trae los documentos actuales y tu identificación. Simon, dijo, y algo en su tono me hizo detenerme. Estos cambios, ¿estás seguro? Son definitivos en efecto, incluso si legalmente pueden revocarse. Nunca estuve más seguro de algo, respondí. Después de colgar, me senté en la oscuridad del estudio, el testamento todavía sobre el escritorio, y escuché a Stephanie moverse por la casa. Ese documento representaba 40 años de construir algo, de creer que la familia era protección y continuidad. Chester había sido la base de esa creencia. Las bases se podían reconstruir. Lo había hecho antes en edificios que necesitaban salvarse, exponer el daño, cortar lo podrido y verter nuevo hormigón. Para mañana, esa hoja de papel no valdría nada. Y Chester, por fin, había conseguido su descanso. Permanente. La sala de espera de Angela Rey olía a cuero y a dinero antiguo. Me senté en una de esas sillas caras que te hacen sentir importante, o al menos, que tus problemas merecen soluciones caras. A través de la puerta de cristal veía el escritorio de Angela y las estanterías llenas de textos jurídicos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de mucha gente. Llegué 15 minutos antes. El sobremanila en mi regazo contenía todo: las capturas impresas en color, el informe de alta hospitalaria de Ellen, el viejo testamento con el nombre de Chester subrayado como beneficiario único. La rodilla me dolía, un recordatorio sordo de la operación que, en mi percepción, había pasado meses y no días. La recepcionista me sonrió y dijo: «Está lista para usted, señor Watkins». La oficina de Angela era exactamente lo que esperaba: profesional, eficiente, el tipo de espacio donde se hacen las cosas serias. Ella se levantó al entrar, me dio la mano con la firmeza justa. «Simon, siéntese. Cuénteme exactamente qué pasó. Empiece desde cuando volvió a casa». Ordené los documentos sobre su escritorio en orden cronológico. Línea de tiempo primero, registros médicos después, pruebas de redes sociales al final. El arquitecto en mí no pudo evitar organizarlo todo, incluso cuando el contenido me revolvía el estómago. Encontré a mi esposa muriéndose sola. Comencé. Mi hijo estaba en Barcelona publicando fotos de vacaciones. Angela tomó las capturas impresas y las miró con esa expresión neutra que tienen los abogados después de escuchar muchas cosas horribles. «Esto es extraordinariamente cruel», dijo. «Ese es mi hijo», contesté. «O en lo que se ha convertido». Señalé el informe hospitalario. Ella estuvo sola 3 días. Sin agua, sin medicación. Pudo morir, pero no. No, gracias a Chester. Angela dejó los papeles sobre el escritorio y juntó las manos. «Quiere excluirlo del testamento», dijo. «Puedo hacerlo. Pero déjeme mostrarle algo mejor». Durante la siguiente hora me explicó la ley patrimonial de Florida. Los cambios simples en un testamento pueden ser impugnados tras la muerte. Herederos descontentos pueden enredar una sucesión en pleitos durante años, especialmente si alegan influencia indebida o incapacidad mental.
¿Qué diferencia hay entre cambiar un testamento y crear este fideicomiso que le estoy proponiendo? Me preguntó. Un testamento puede ser impugnado durante años. Un fideicomiso, en efecto, es inmediato e irrevocable en su efecto. Transferir activos ahora, mantener el control en vida, designar beneficiarios que reciban todo automáticamente al fallecer. Sin juicio sucesorio, sin periodo de impugnación. No puede luchar contra lo que ya está hecho. Tomó una libreta y dibujó un diagrama simple. Yo tomé notas como si fuera otro proyecto de construcción, decisiones sobre muros de carga, integridad estructural, estabilidad a largo plazo. Su estimación, mi patrimonio total, según los documentos que había llevado, rondaba 1,2 millones. Transferiríamos todo a la Fundación MS. Todo, la casa que diseñé, cada dólar que ahorré. Chester no recibiría nada. Angela, por primera vez, dejó entrever una pequeña grieta en su profesionalidad. Simon, tengo que preguntar, dijo con voz suave. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Esto es permanente, en efecto, aunque legalmente pueda revocarse. Me dejó a su madre para que se muriera sola, respondí. Eso también es permanente. Asintió despacio. De acuerdo. Procederemos. La preparación de los documentos llevó hasta la tarde. Ángela tenía plantillas, pero cada cláusula necesitaba personalización, descripciones de bienes, designación de fiduciarios, detalles de beneficiarios. Leí cada párrafo antes de firmarlo. Usé mi pluma de dibujo arquitectónico, la misma con la que había firmado los planos finales de la casa hace 40 años. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Pregunté. Podemos tener los documentos listos hoy, notarizados mañana, vigentes de inmediato. Hágalo. A la mañana siguiente conduje a la notaría de Milton Willis al otro lado de la ciudad. Milton era mayor que yo, retirado de una larga carrera en derecho inmobiliario, y habíamos trabajado juntos en varios proyectos décadas atrás. Simon me saludó estrechando mi mano con cuidado. Escuché de Ellen. ¿Cómo está? Mejor. Está en casa, contesté. Milton me miró con el ojo cuidadoso del que conoce las vueltas del mundo legal y del vecindario. Señaló los documentos que Angela había enviado por mensajería. Hagámoslo oficial. El proceso de notarización fue meticuloso. Verificación de firmas, declaraciones de testigos, sellos oficiales que hacían que todo se sintiera real de una manera que las firmas solas no podían lograr. Cada página recibió su sello, su prueba de legitimidad. A última hora de la tarde, estaba de regreso en la oficina de Angela. Los documentos reposaban sobre su escritorio, completos y vinculantes. Estos documentos ya están activos, dijo Angela, mientras abría su programa de correo electrónico. ¿Quieres que informemos a Chester ahora o esperamos? Infórmale de inmediato. Aún está en España. Esto pondrá fin a sus vacaciones de manera bastante abrupta. Bien. Terminó Angela, tecleando con práctica eficiencia. Él recibirá todo, lista de bienes, designación de beneficiarios, el lenguaje legal explicando su exclusión. Asegúrate de que entienda que no es una amenaza. Está hecho. Revisó el correo una vez más, luego me miró, última oportunidad para cambiar de opinión. Envíalo. Su dedo permaneció un instante sobre el botón, luego hizo clic. La pantalla mostró la animación de envío, esa pequeña barra que parecía avanzar demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Listo. Angela cerró su portátil. Lo tendrá en minutos. Me senté allí, observando cómo la luz de la tarde entraba por las ventanas de su oficina, y sentí algo asentarse dentro de mí. No era paz, eso vendría más tarde, si es que venía, sino certeza. El primer movimiento real en un juego que no había elegido jugar, pero que terminaría a mi manera. Gracias, Angela. Solo hago mi trabajo, respondió ella, caminándome hacia la puerta. Simon, Chester reaccionará mal. Prepárate para eso, lo sé. Lo que no dije es que contaba con ello. Una hora después, el teléfono comenzó a sonar.
Estaba en casa, sentado en mi estudio, con un vaso de agua al lado, no de whisky. La disciplina importaba más que la comodidad ahora. El nombre de Chester iluminaba la pantalla. Observé cómo sonaba hasta que el buzón de voz contestó. 30 segundos después volvió a sonar, y otra vez. 27 llamadas. Conté cada una. El buzón comenzó alrededor de la quinta llamada. Su progresión de voz contaba la historia mejor que cualquier palabra. Primer mensaje: confusión, buscando aclaración. Papá, recibí un correo extraño de tu abogada. Llámame. Mensaje 10. La ira aflorando. ¿Qué es esto? No puedes simplemente regalarlo todo. Soy tu hijo. Mensaje 15. Desesperación creciente. Estás cometiendo un gran error. Stephanie está hablando con abogados. No puedes robarme la herencia. Los escuché todos mientras observaba el atardecer por la ventana de mi estudio. Cada mensaje era otra pieza de evidencia, otra demostración de quién era realmente Chester cuando no obtenía lo que quería. Luego llegaron los mensajes de texto. Stephanie se sumó. Mensajes más cortos, más enojados: eres un viejo cruel. Esa casa pertenece a Chester. Lucharé por ella. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y fui a preparar la cena. Ellen volvió a casa la mañana siguiente. Había contratado a María, una cuidadora profesional con 12 años de experiencia con pacientes de esclerosis múltiple. Llegó a las 8, con un bolso médico y una calma competente que inmediatamente hizo que la casa se sintiera distinta. María, esta es Ellen, mi esposa. Necesita medicación a las 2, 6 y 10. Sus registros están en la mesita. He trabajado con pacientes con esclerosis múltiple durante 12 años, señor Watkins. Está en buenas manos. Ellen levantó la vista desde la cama, su voz todavía débil pero más clara que antes. ¿Vendrá Chester hoy? La pregunta me pesó en el pecho. Ha estado viajando. Vendrá cuando pueda. María leyó la tensión en mi respuesta y le dio a Ellen una sonrisa suave. Vamos a ponerte cómoda, Ellen. ¿Me puedes explicar tu horario de medicación? Los dejé en eso y regresé al estudio. La espera fue lo más difícil. Sabía que Chester vendría, vuelo de emergencia desde Barcelona a Tampa, luego el trayecto hasta Sarasota. Caro, de última hora, probablemente agotando lo que le quedara de dinero. La idea no me molestaba en absoluto. Llegó la tarde del sexto día, justo después de las 7. Escuché la puerta del coche cerrarse, luego la llave en la cerradura. Todavía tenía su llave, todavía tenía acceso, pero no la propiedad. La ironía no se me escapó. ¿Dónde estás? Su voz resonó por la casa. ¿Papá? Me coloqué en la sala, con la espalda cuidadosamente hacia el pasillo, no hacia la pared. El espacio físico importaba en los enfrentamientos. Regresaste temprano. ¿Barcelona no te convenció? Apareció en el marco de la puerta. Más de 10 horas de vuelo se reflejaban en cada detalle: ojos enrojecidos, ropa arrugada, cabello sin lavar, recogido en una coleta descuidada. Stephanie lo seguía, insegura por primera vez desde que la conocí. No, tembló la voz de Chester. No te atrevas a bromear. ¿Qué hiciste? El fideicomiso, la fundación, todo a la caridad. Hice los arreglos de mi patrimonio. Los adultos hacen eso. ¿Tu patrimonio? Eso es mi herencia. No puedes regalarlo todo. En realidad, sí puedo. Lo hice. Manteniendo la voz nivelada, conversacional incluso. La calma parecía enfurecerlo más que gritar. Esto es por mamá. Ella está bien, ¿verdad? Dijo, rabioso. Gracias a ti, la dejaste morir. No lo hice. Fueron solo unos días. Yo necesitaba un descanso. La palabra descanso golpeó algo frío en mi pecho. Necesitaba un descanso. Ella necesitaba agua, comida, su medicación, que importaba mucho más. Chester avanzó, gesticulando con las manos.
Papá, lo siento. Haré mejor las cosas. Solo cambia esto de nuevo. Por favor, podemos arreglarlo. Perdiste el derecho de llamarme papá cuando publicaste esa foto. Viejos patéticos, ¿recuerdas? Stephanie se acercó a su lado. No lo decía en serio. La miré directamente por primera vez desde que llegaron. Me dijiste que esta casa sería tuya pronto. ¿Eso era cierto? Ella guardó silencio. La desesperación de Chester se transformó en algo más duro. Demandaré. Lo impugnaré. Eres viejo. Estabas con medicación después de la cirugía. El fideicomiso se creó 4 días después de mi operación. Estaba completamente lúcido. 2 abogados y un notario lo atestiguarán. Tiene que haber algo. Influencia indebida. Coacción. Intenta. Me senté en mi silla, haciéndolo permanecer de pie mientras yo estaba sentado. Otra posición de poder, otro mensaje sutil. Gasta lo poco que te queda en abogados. La ley es clara. La propiedad es mía para disponerla como quiera. Soy tu hijo, dijo, casi como un mantre. No, solo compartes mi ADN. Un hijo habría cuidado a su madre. Chester se lanzó hacia adelante, señalando mi pecho. No me moví, no parpadeé. Detrás de mí, escuché la voz de María desde la habitación de Ellen, preocupada y profesional. Señor Watkins, ¿todo bien? Todo está bien, María, respondí. Luego, más bajo, solo para Chester. Deberías irte ahora antes de hacer algo que lamentarías aún más que en Barcelona. Me desperté a la mañana siguiente en silencio, roto solo por los movimientos tranquilos de María en la habitación de Ellen. La confrontación con Chester parecía de otra vida, aunque habían pasado menos de 12 horas. Me quedé en la cocina, con el café enfriándose en la taza que había olvidado beber, y entendí lo que significaba el silencio. Chester y Stephanie seguían aquí, aún dormidos en la habitación de invitados. No se irían. Esto iba a ser un asedio. Las 2 semanas siguientes se desarrollaron en una especie de coreografía tóxica. Nos evitábamos, pero compartíamos el mismo espacio. Pasando por los pasillos sin hablar, escuchando voces a través de las paredes, sin escapatoria. Chester hacía llamadas desde la habitación de invitados, su voz subiendo y bajando con frustración. Escuchaba fragmentos a través de paredes finas, palabras como influencia indebida y capacidad disminuida. Una tarde, escuché un teléfono estrellarse contra la pared. Luego la voz de Chester, áspera. Todos inútiles. Stephanie puso música a todo volumen, dejó platos en el fregadero, rastreó barro por los pisos que Ellen había mantenido impecables. Guerra pasivo-agresiva, el tipo que no se puede señalar directamente, pero que desgasta de todos modos. Me concentré en Ellen. Pasé horas en su habitación mientras María trabajaba, leyéndole de viejos diarios arquitectónicos que solía usar para burlarse de mí. Aún aburridos después de todos estos años, decía ella cuando podía hablar. Ahora solo yacía allí, ojos cerrados, respiración superficial. María me llamó aparte una mañana a mediados de febrero. Sus signos vitales son estables, pero se está apagando. No es dramático, es gradual. Lo sabía. Lo había sabido durante días, tal vez semanas. La manera en que Ellen apretaba mi mano había cambiado. Menos fuerza, más desesperación, como si intentara aferrarse a algo que se escapaba. Simon, su voz apenas un susurro una tarde. Estoy aquí, justo aquí. Chester, no seas demasiado duro. Me detuve, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Descansa ahora. Todo está bajo control. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de los míos. Te amaré siempre. Siempre. Ahora duerme. Lo hizo. Durante las siguientes 2 semanas, dormía más de lo que despertaba. Comía menos. No hablaba. María me actualizaba diariamente con detalles clínicos, pero podía verlo yo mismo. Ellen se iba respiración tras respiración. 2 de marzo, temprano en la tarde.
María apareció en la puerta de mi estudio. Simon, ahora. La seguí a la habitación de Ellen. El cambio en su respiración, había oído hablar de ello, pero experimentarlo era diferente. Superficial, irregular, como si su cuerpo hubiera olvidado el ritmo. Me senté junto a ella, tomé su mano, hablé en voz baja sobre nuestra vida juntos. La casa que había diseñado para ella, como siempre sabía cuando necesitaba café. 42 años de pequeños momentos que habían construido algo más grande que nosotros solos. No respondió, no abrió los ojos, pero sus manos permanecieron en las mías. Luego, sin dramatismo ni jadeos, la respiración se detuvo. Solo quietud gradual, luego silencio. María comprobó su pulso, me miró y negó con la cabeza suavemente. Me senté allí una hora más, sosteniendo su mano antes de llamar a la funeraria. Chester y Stephanie estaban en algún lugar de la casa. Escuché la televisión antes. No les dije nada. Aún no. Hasta que hubiera hecho los arreglos, elegido el ataúd, manejado los detalles con la precisión calmada que Ellen habría esperado. El funeral fue 4 días después. Pequeña ceremonia en un local cercano. Solo el espacio, nada más. Asistieron 10 personas, vecinos mayores, algunos antiguos colegas de Ellen, María. Entregué un breve elogio sobre la fuerza y la gracia de Ellen. Me mantuve firme porque venirme abajo no la honraría. Chester llegó tarde, tambaleándose con Stephanie tratando de sostenerlo. El olor me golpeó antes que verlo. Keloun, tratando de enmascarar alcohol. Empujó el podio para mantener el equilibrio y derribó un arreglo floral. Era mi madre, la mejor mujer, su voz se quebró. La amaba. Me acerqué en silencio, puse mi mano en su codo. Chester, este no es el momento. Por favor, vete. Se zafó. No me dices qué hacer. Ella es mi madre. Y la dejaste morir. Todos aquí lo saben. Sal con algo de dignidad. La volviste contra mí. La envenenaste. Te lo pido una vez más. Vete ahora. El señor Patterson y otra vecina lo guiaron hacia afuera. Vamos, hijo. Toma aire. Chester permitió que lo llevaran, aún protestando. Stephanie lo siguió, sin mirar a nadie. La ceremonia continuó. Enterramos a Ellen bajo robles que ella había admirado. Coloqué una rosa sobre el ataúd antes de bajarlo. La semana siguiente se sintió más larga que las 2 semanas anteriores. Chester y Stephanie me evitaban más, si eso era posible. Procesé mi dolor en privado, sentado en la habitación vacía de Ellen, revisando fotos con cuidado metódico. Las versiones jóvenes de nosotros miraban con esperanza y planes, con esa certeza ingenua de que la vida funcionaría. Coloqué las fotos en una caja, cerré y archivé. Luego fui a mi escritorio, saqué la tarjeta de Angel Arey y levanté el teléfono. Simon, lamento mucho lo de Ellen. Vi el obituario. Gracias. Lo aprecio. Me detuve, mirando la puerta de invitados al final del pasillo. Ahora necesito tu ayuda con otra cosa. Chester y Stephanie siguen viviendo en mi casa. No quieren irse. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 3 semanas desde la confrontación. 1 semana desde el funeral de Ellen. Hizo sonar los papeles. Bien. La ley de Florida es clara. Necesitas notificarles formalmente. 15 días para desalojar. Después, si se niegan, iniciamos un proceso de desalojo. ¿Cuánto hasta que estén físicamente fuera de mi casa? Realmente, si no se van tras la orden judicial, la remoción por el alguacil tarda unos días. 6 semanas en total desde hoy. 6 semanas más de pasos arriba, silencios hostiles, música de Stephanie y el alcohol nocturno de Chester. Luego lo haremos bien. Inicia los papeles. El aviso se envió el 11 de marzo por correo certificado. Milton Willis se encargó del envío. Todo documentado, rastreable, oficial. Chester firmó el 12. Lo sé porque tenía el número de seguimiento, lo vi actualizarse en línea.
entregado, firma requerida, recibido. Escuché cómo arrugaba el aviso y lo tiraba por la cocina. ¿Desalojarme? ¿Tu propia carne y sangre? No levanté la vista del periódico. Mi propia carne y sangre dejó morir a su madre. A los tribunales no les importa el ADN. ¿A dónde se supone que vayamos? No tenemos dinero. ¿Tuviste dinero para Barcelona? Arréglalo. Stephanie intentó diplomacia por primera vez desde la muerte de Ellen. Simon, por favor. Podemos pagar renta. Contribuiremos. No, esto no es negociable. Tienen hasta el 26. Marcando el calendario en mi estudio. Cada día, una pequeña X 14 de marzo, 15, 16. La casa parecía contener la respiración, esperando. No se fueron. El 26 de marzo llegó y pasó. Tomé fotos desde la ventana de mi estudio. El coche de Chester en la entrada, luces encendidas en la habitación de invitados. Documentación. La señora Patterson, del vecino, confirmó con una declaración su permanencia. Llamé a Angela a la mañana siguiente. Siguen ahí. ¿Quieres proceder con la demanda de inmediato? He documentado todo. Bien. La presentaré mañana. Necesitarás estar presente en la audiencia. No me la perdería. La demanda se presentó el 27 de marzo. La audiencia se programó para el 15 de abril, 19 días después. La maquinaria legal comenzaba a moverse, lenta pero inexorable. El 1 de abril, un notificador apareció en mi puerta. Mujer profesional, portapapeles y documentos legales. Está presente Chester Watkins, habitación de invitados, pasillo abajo. Golpeó. Chester abrió la puerta, sin camisa, confundido. Le entregó los papeles. Ha sido notificado. Que tenga un buen día. Se quedó ahí, sosteniéndolos, leyendo, su rostro pasando por etapas de incredulidad. ¿Realmente me estás demandando? Tu propio hijo, tomaste tu decisión en Barcelona. Yo tomo la mía ahora. Mamá estaría avergonzada de ti. Finalmente, levanté la vista del periódico que había fingido leer. Tu madre me pidió que no fuera demasiado duro contigo, pero también que no la dejara sola. Ambos rompimos promesas. Se retiró a la habitación de invitados. Escuché voces elevadas, el tono frustrado de Stephanie, las respuestas defensivas de Chester. El 5 de abril, Angela llamó. Te han contrademandado. Chester alega que estabas mentalmente incompetente cuando creaste el fideicomiso. Lo esperaba. La desesperación hace que la gente sea predecible. Estaba 4 días postcirugía. Reemplazo de rodilla, anestesia local, analgésicos leves. ¿Estabas incapacitado durante nuestra reunión? ¿Estabas ahí? Respondí, más lúcido que la mayoría de los clientes, dijo ella con certeza. Tenemos testigos, yo, Milton, mi asistente legal, y grabaciones de seguridad de la oficina que muestran que estabas deliberado y consciente. No podía ganar. Podía intentarlo, pero era desesperación, no estrategia legal legítima. Fracasaría. La pregunta era si quería contrademandar por litigio frívolo. Lo consideré. Más honorarios legales para Chester. Más presión, más consecuencias. Primero veamos cómo va la audiencia de desalojo. Bien. Comienza a recopilar toda la documentación, registros médicos, recibos de farmacia, cualquier cosa que pruebe tu lucidez postcirugía. Ya lo hice. Tenía cajas organizadas por fecha en mi estudio. Cada receta, cada cita de seguimiento, cada conversación lúcida documentada en notas de cuidado de María. Por supuesto que lo hiciste, rió Angela. Simon, vamos a enterrar esta demanda y luego lo enterramos en la audiencia de desalojo. Sonreí por primera vez en semanas. Esa era la estrategia. La semana antes de la audiencia me vestí en el armario, seleccionando un traje azul marino, conservador, respetuoso. No para Chester, para el juez. Sobre mi escritorio, 3 carpetas, declaraciones de testigos, registros médicos, documentos de la línea de tiempo.
Ángela había llamado a mi preparación excesiva. Yo lo llamaba arquitectura. Cada detalle importaba al construir un caso. El 15 de abril llegó con el sol de Florida y una claridad que hacía todo nítido. El tribunal del condado de Sarasota olía a pulido de pisos y ansiedad. Ángela y yo llegamos 30 minutos antes. Chester y Stephanie aparecieron 12 minutos tarde, acompañados de un joven abogado que parecía recién salido de la facultad. La jueza Martínez, de mediana edad, eficiente, había escuchado cada excusa 2 veces. Revisó los documentos mientras esperábamos. Señor Watkins está desalojando a su hijo de su hogar. ¿Puede explicar por qué? Mantuve la voz firme. Su señoría, Chester Watkins, abandonó a su madre postrada para irse de vacaciones al extranjero. Ella casi murió por negligencia. Ya no es mi hijo en ningún sentido significativo. El abogado de Chester se levantó. Objeción. No es relevante para el procedimiento de desalojo. Se desestima, respondió la jueza. Establece por qué no hay un acuerdo familiar informal. El señor Watkins tiene derecho legal sobre su propiedad. Ángela presentó nuestro caso como construyendo un muro, ladrillo por ladrillo, recibos de correo certificado, documentación cronológica, ausencia de contrato de arrendamiento, historial de pagos de renta. El abogado de Chester intentó el argumento de dificultad, sin lugar a dónde ir. Disputa familiar, no asunto legal. Pero se vino abajo frente a la evidencia. El fallo tardó menos de 20 minutos. Chester Watkins debe desalojar la propiedad antes del 15 de mayo, 30 días desde hoy. Chester saltó de su asiento. «Esta es mi casa». Los ojos de la jueza Martínez se enfriaron. «Señor, un estallido más y lo declararé en desacato. Este es mi tribunal». Se sentó. Permanecí en silencio, dejando que la ley hablara por sí misma. La audiencia de competencia llegó una semana después, el 22 de abril. Mismo tribunal, sala distinta, más grande, formal, con más en juego. El abogado de Chester presentó su caso primero. Mi edad, 68 años, el momento de la cirugía, 4 días postoperatorios, registros de medicación mostrando las prescripciones llenadas. Luego Ángela comenzó a desarmarlo, registros médicos. Solo se me habían recetado analgésicos de venta libre, sin narcóticos. Declaración del cirujano. Procedimiento menor, anestesia local, sin deterioro cognitivo esperado. Grabaciones de seguridad de la oficina de Ángela, fechadas el 12 de febrero, mostrando que estaba claramente articulado y deliberado, haciendo preguntas detalladas y tomando decisiones específicas. Milton Willis subió al estrado a continuación. Señor Willis, en su opinión profesional, ¿era Simon Watkins competente al firmar los documentos del fideicomiso? Absolutamente. La voz de Milton transmitía décadas de autoridad. He notariado miles de documentos. El señor Watkins entendió cada cláusula, hizo preguntas específicas, tomó decisiones deliberadas, competencia de libro de texto. El abogado de Chester intentó objetar. Pero estaba a 4 días de una cirugía. Una sustitución de rodilla con anestesia local, no una cirugía cerebral. Su mente estaba perfectamente clara. Ángela testificó al final, guiando al juez a través de cada interacción que habíamos tenido, mis instrucciones específicas, las preguntas que hice, los conceptos legales que comprendí de inmediato. El juez Thompson, mayor que Martínez, más formal, revisó todo con atención cuidadosa y luego emitió su fallo. Esta corte no encuentra evidencia creíble de disminución de capacidad. El testimonio médico es claro. Procedimiento menor, medicación mínima, sin impacto cognitivo. La evidencia en vídeo muestra al señor Watkins articulado y deliberado. Reclamo desestimado con perjuicio. El señor Chester Watkins tiene prohibido presentar nuevamente este reclamo. Chester dejó caer la cabeza entre sus manos. Escuché un sonido, algo entre sollozo y jadeo. Stephanie le puso la mano en el hombro. Me levanté, recogí mi carpeta y salí sin mirar atrás. A principios de mayo llegó su último movimiento desesperado.
Había instalado cámaras de seguridad después de que Chester se mudara de nuevo. Modelos básicos de timbre, pero cubrían la entrada y el buzón. El 1 de mayo fui a hacer compras. Al regresar, la señora Patterson me detuvo. Simon, vi a Stephanie en tu buzón antes. Parecía que estaba revisando tu correo. Le agradecí y entré, revisando las imágenes de seguridad. Ahí estaba, Stephanie observando mi coche irse, caminando al buzón, revisando sobres, mirando por encima del hombro repetidamente. El 3 de mayo llamé a la línea no emergencias de la policía. 2 oficiales llegaron esa tarde. Les mostré las grabaciones y les expliqué la situación. Entrevistaron a Stephanie mientras Chester estaba fuera, aparentemente en una entrevista de trabajo, aunque dudé que condujera a algo. Señora, ¿por qué estaba revisando este buzón? La voz de Stephanie tembló. Estaba verificando si había llegado mi correo. Estoy quedándome aquí temporalmente. ¿Tiene residencia legal aquí? Chester vive aquí. Estoy con Chester. El señor Watkins dice que Chester está siendo desalojado. No debería tocar este correo. Claro. Sí. Claro. Los oficiales redactaron un informe, interferencia con correo federal. 18 USC sección 8. No suficiente para cargos criminales, pero sí para un registro oficial. Advertencia, no tocar el buzón nuevamente. El informe policial lo archivé en mi carpeta con todo lo demás. Los días se arrastraban hacia el 15 de mayo. La atmósfera de la casa había pasado de tóxica a algo más, aceptación derrotada. Chester permanecía en el cuarto de huéspedes, casi sin hablar. Stephanie empacaba de manera sistemática, la realidad asentándose. El 10 de mayo apareció un pequeño camión de mudanzas en la entrada. Desde mi estudio observé cómo cargaban cajas y muebles, los muebles de Chester, supongo, todo lo que había comprado con los años. Tenían cuidado de no llevar nada que hubiera sido de Ellen. Al día siguiente, me senté en mi estudio con el informe de un investigador privado. Lo había encargado en abril durante las batallas legales. $800 bien gastados para obtener información que Chester nunca supo que estaba recopilando. El informe era minucioso. Nueva dirección de Chester y Stephanie, un apartamento de un dormitorio en Northport, 30 millas al sur. Zona económica, alquiler mensual $1,100. Nuevo trabajo de Stephanie, venta al por menor, $13 por hora. Estado laboral de Chester, desempleado, buscando empleo. Había más. La casa que le había dado a Chester hace 5 años, la que había perdido ante un propietario llamado Herman Olsen en una partida de póker. El investigador también rastreó eso. Herman Olsen, 53 años, jugador profesional, dueño de 6 propiedades en Bradenton, vivía en 847 Palm Avenue. Había pasado la semana planificando. Ahora, 20 de mayo, conduje hacia Bradenton. La casa de Herman era bonita, estilo mediterráneo de 2 pisos, jardín cuidado, autos caros en la entrada. El tipo de hogar que proviene del éxito empresarial, legal o no. Él abrió la puerta. Hombre grande, sólido, con un apretón de manos que decía algo. Señor Olsen, soy Simon Watkins. Creo que ganó una casa de mi hijo en un juego de póker. Me estudió un momento y asintió. Adelante. Su sala era cómoda y profesional. Noté la mesa de póker visible por un arco. Fieltro verde, buena iluminación. Aquí fue donde Chester apostó todo por nada. Su hijo es un pésimo jugador de póker, dijo Herman sirviendo un café que no había pedido. Lo peor que he visto. Es terrible en muchas cosas. Póker solo es una de ellas. Herman sonrió levemente. Supongo que no vienes por simpatía. Vengo a recomprar la casa. No está en venta. Buena propiedad, ingresos de alquiler decentes. Saqué la escritura de mi maletín. Cuando le di la casa a Chester hace 5 años, había una restricción de transferencia. No se podía ceder durante 10 años sin mi consentimiento. La expresión de Herman cambió.
No vi ninguna restricción. Mi abogado revisó. Sección 4, cláusula B registrada en Manatee County desde 2020. Tomó el documento, lo leyó cuidadosamente. Está diciendo que la transferencia no es válida. Estoy diciendo que posee una propiedad que no es legalmente suya, lo que hace esta conversación importante para usted. Silencio. Lo observé calcular como lo hacen los buenos jugadores de póker. Si lo que dice es cierto, ¿por qué ofrecer comprarla? Podría, pero el litigio lleva tiempo y cuesta dinero. Ofrezco una salida limpia. $320,000. Usted se va intacto. Pagó más que eso. La deuda de Chester era 360 y algo. No es mi problema. Valor actual, 340,000. Ofrezco 320,000, 20,000 menos que el valor. Tómelo o arriesgue perderlo todo en la corte. Se reclinó, estudiándome con nuevo respeto. Tiene acero, viejo. De acuerdo, 320,000. 2 cierres. Mi abogado redactará los papeles. Nos dimos la mano de nuevo. Esta vez fue diferente. Dos hombres que entendían el juego, aunque habíamos estado en lados opuestos. Esta casa es mi futuro, dijo Herman mientras me acompañaba a la puerta. Apostó todo a un par de ochos. Suena como Chester apostando todo por nada. Usted está limpiando su desastre. Eso termina hoy. Conduje de regreso a Sarasota con las ventanas abiertas, aire cálido de mayo llenando el coche. Herman contactaría a Angela el fin de semana. 2 semanas después tendría ambas casas, la que construí y la que di por imprudente. Chester estaba en Northport, trabajando en retail si encontraba algo, viviendo en un apartamento de un dormitorio con una novia, ya buscando la salida. El informe del investigador incluía un detalle inesperado. Stephanie afuera del apartamento, teléfono en mano, voz alta, diciendo, «No puedo hacer esto para siempre». Chester no tenía idea de lo que había hecho. No sabría hasta que decidiera decírselo, si es que decidía decírselo. Esa incertidumbre, eso era justicia por sí misma. La oficina del abogado de cierre en Bradenton tenía la atmósfera profesional y pulida de transacciones serias. 31 de mayo. Herman Olsen sentado frente a mí, ambos flanqueados por abogados. Documentos deslizados sobre la mesa de caoba, transferencia de escritura, confirmación de transferencia, llaves. $320,000 cambiaron electrónicamente. Riqueza redistribuida con un clic. Herman firmó la última página, la empujó hacia el notario, luego me miró con algo que podría haber sido respeto. Sabe, me da pena que su hijo perdiera este lugar así. No, dije. No lo perdió. Lo tiró. Hay diferencia. Herman se puso de pie, ofreció la mano. Jugó inteligente y limpio. Ojalá más personas actuaran así. No manejo situaciones, dije, estrechando su mano. Corrijo errores. Suyos y míos. El error de darle demasiado. El error de pensar que lo había ganado. Conduje de regreso a Sarasota con 2 juegos de llaves, 2 escrituras. Una casa construida con mis manos. Una casa que di por imprudente y ahora recuperé. Valor combinado, más de 1 millón. Chester no tenía idea. Esa ignorancia sería útil. El 5 de junio me reuní con Angela en su oficina. Una acción legal más, golpe psicológico final. Sacó los estatutos de Florida en su computadora. Dime qué estás pensando. Estatuto de responsabilidad final 742.031. Hijos adultos responsables del cuidado médico de padres en ciertas circunstancias. Angela se recostó estudiándome. Simon, este reclamo es débil. La responsabilidad filial rara vez se aplica. Los jueces no la favorecen. Pagaste la atención de Ellen voluntariamente. Difícil probar necesidad bajo la ley. Probablemente no ganarás. No necesito ganar. Necesito que piense que podría perder. Su expresión mostró comprensión.
Estás usando el sistema legal como arma psicológica. Uso todas las herramientas disponibles, como Chester usó mi fideicomiso cuando abandonó a su madre. Redactó la carta en 1 hora. $47.000 en gastos médicos, salarios de enfermería, medicamentos, equipo médico, visitas médicas, cada recibo guardado, cada factura detallada en lenguaje legal. Falta de respuesta en 30 días. Demanda en el condado de Sarasota. Revisé el borrador 3 veces. Reforcé el tono amenazante. Angela selló el sobre y colocó la etiqueta de correo certificado. La carta llegó al apartamento de Chester el 6 de junio. No necesitaba estar allí para saber qué pasó después. El sobrino de la señora Patterson, arrendador, informó los hechos. Chester recibió la carta, firmó, abrió con Stephanie presente. Primer párrafo. Reposición de la casa perdida ante Herman Olsen. Segundo párrafo. $47.000 por cuidados médicos bajo responsabilidad filial. Según el arrendador, Chester hizo llamadas frenéticas, buscó asesoría legal gratuita. La respuesta: el estatuto existe, aplicación complicada, depende de circunstancias, necesita representación. No podía pagar representación. No podía ignorarlo. Stephanie respondió: no puedo hacer esto más. Es tu familia, tu desastre. 10 de junio, tarde. Estaba en mi estudio cuando sonó el timbre. Por la ventana, vi a Chester en el porche, más delgado, desaliñado, exhausto más allá del cansancio físico. Abrí la puerta. Se quedó, manos inquietas, hombros encorvados. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Me hice a un lado y entró. Estuvimos en la sala. No le ofrecí asiento. Papá, sé que fallé, pero estoy intentando. Estoy trabajando. Trabajas porque no tienes opción, no porque hayas cambiado. No es justo. Sé exactamente quién eres. Me lo mostraste en Barcelona. Cada día tu madre te necesitaba y no estabas. Su voz se quebró. Ella me perdonó. Antes de morir dijo: no seas demasiado duro con él. No estoy siendo dura. Estoy siendo justa. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Dime qué hacer y lo haré. Trabajaré toda mi vida para pagarte. Dejé que el silencio se extendiera, lo observé retorcerse, luego hablé con la finalización de una puerta cerrada permanentemente. Cuando dejaste a tu madre morir para irte de vacaciones, tomaste una decisión. Yo tomé la mía. La casa que perdiste, ahora me pertenece. La deuda que reclamo es tu carga, aunque solo exista en tu mente. ¿Eso es todo? ¿Solo te das por vencido conmigo? Me di por vencido contigo en el momento que vi esa publicación de Barcelona. Esto es solo papeleo. Eché un vistazo al horizonte, al agua, a la ciudad. Las decisiones tienen peso. La familia significa más que sangre, significa presentarse cuando alguien te necesita. Aunque sea difícil. Especialmente cuando es difícil. Chester nunca lo aprendió. Tal vez nunca podría. Yo dejé de intentar enseñarle. Ahora vivo la lección, ayudando a familias que sí lo entienden. Que cuidar a alguien no es una carga, es un privilegio. Y cuando fallas, pierdes más que dinero o propiedades. Pierdes el derecho a llamarte familia. La bahía se oscureció con la noche. Cerré las persianas y me fui a dormir. Mañana más solicitudes de subvención, más familias ayudadas, más transformación del sufrimiento en alivio. Esa era la arquitectura que siempre había construido. Y a diferencia de Chester, la construí para durar. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.